Se acaba de desvelar uno de los grandes enigmas de la historia de España y del mundo, el origen de Cristóbal Colón, primer europeo en llegar a América. En este vídeo vamos a desvelar el origen del navegante, pero antes vamos a ver rápidamente por qué es importante este dato más allá de saciar nuestra curiosidad y qué lugares se barajaban como posible origen de Colón. Y al final desvelaremos su lugar de nacimiento. Pero ¿por qué es importante? Pese a la importancia enorme de su descubrimiento, que sin duda cambió la historia de la humanidad, hay detalles de su vida que siguen siendo un completo misterio. El más importante es su origen. Esto es fundamental por varias razones. La primera, porque pocos acontecimientos trascendentales en la historia universal son tan dependientes de una sola persona. El primer ser humano en pisar la Luna fue Neil Armstrong, pero la mayor parte del mérito no es suyo. Si él no hubiera sido el primero, hubiera sido otro. Pero en el caso del descubrimiento de América, Colón es irreemplazable e inseparable de este hecho. Un europeo ciertamente hubiera llegado tarde o temprano, pero el significado y la trascendencia para España y para el mundo hubiera sido totalmente distinta. El descubrimiento no se explica sin Colón, y por ello conocer su vida es arrojar luz sobre un hecho histórico que cambió el mundo. Y en segundo lugar, porque el desconocimiento de su lugar de nacimiento ha propiciado teorías descabelladas, rivalidades entre regiones y un uso nacionalista y partidista de su figura. Descubrimientos como el que ahora contamos van a acabar de raíz con esta manipulación de la figura de Colón. Las teorías más aceptadas sobre el origen de Colón han sido varias. La genovesa, sustentada por Madariaga y con bastante apoyo documental, aboga por un Colón hijo de Domenico Colombo y Susana Fontarrosa. Sin embargo, la práctica ausencia de italianismos en sus escritos es el talón de Aquiles de esta hipótesis. Las dos hipótesis portuguesas son muy sugerentes. Colón sería hijo bastardo de la princesa Leonor de Avís y de João Menéndez da Silva, justo cuando la princesa iba a casarse con un príncipe extranjero y tuvo que dar al niño en adopción. También otra teoría portuguesa dice que es un corsario portugués. También se ha apuntado, con base en datos lingüísticos, hacia un Colón catalán, llamado Joan Colom. De esta teoría beben también el Colón valenciano o el Colón mallorquín. Otra posible patria del navegante, también basada en teorías lingüísticas, es la gallega. También se han apuntado a orígenes castellanos, andaluces o incluso corsos, croatas o noruegos. Pero ¿por qué Colón ocultaba sus orígenes? No se ha podido responder a esta pregunta, pero se baraja que la razón es que Colón fuera de raigambre judía conversa o bien una persona de orígenes humildes. Pero ahora este misterio se ha desvelado gracias a un estudio comenzado en 2003 por José Antonio Lorente y la Universidad de Granada, basado en evidencias genéticas replicadas independientemente por laboratorios extranjeros con idénticas conclusiones, por lo que sus resultados son concluyentes. Veamos cuáles son. Cristóbal Colón finalmente no era genovés, portugués, castellano o gallego. Era judío sefardí, proveniente del Mediterráneo occidental, y tuvo que ocultar su condición. Esos orígenes judíos explican meridianamente el empeño de Colón y de lo que su hijo se hizo eco de ocultar sus orígenes, como ya hemos comentado. No olvidemos que los judíos estaban siendo hostigados en la península ibérica y en la naciente España que estaban construyendo los reyes católicos no había sitio para ellos. Este hostigamiento culminó con su expulsión o conversión forzosa en 1492, el mismo año del descubrimiento. Y esto nos lleva a otra cuestión muy interesante. ¿Cómo accedió Colón a los reyes católicos siendo judío? Pues porque otros judíos conversos, como el duque de Medinaceli, lo ayudaron. Podemos afirmar, y esto va a traer cola, que el descubrimiento de América fue una empresa castellana, sí, pero con un gran impulso judío. Y en segundo lugar hay que ver su origen geográfico. El ADN dice que era Mediterráneo occidental, sin concretar más. Se descartan Génova, porque allí no había apenas judíos, Francia, por falta de alguna evidencia, o Sicilia. Entonces los orígenes más coherentes con su lengua y las evidencias de que disponemos son el arco mediterráneo español,